Cerca del año 1700, en Japón, durante el periodo Edo a las afueras de Tokio, nació un niño llamado Hakuji. Al igual que todos los bebés, era frágil y débil, totalmente dependiente del cuidado de sus padres. Lo único que lo diferenciaba del resto es que mientras los demás nacían sin dientes, él había nacido con 2 colmillos perfectamente formados. Aquello era visto por muchos como una mala señal, pero el padre de Hakuji no dio importancia a esos comentarios y lo crió con todo el amor que tenía para dar. De su madre no sabemos nada, pero todo parece indicar que murió antes de que el niño pudiera recordarla, probablemente durante el parto, por lo que su padre cargó con toda la responsabilidad de criar al muchacho. Ambos vivían en la pobreza, pero aún así Hakuji logró crecer fuerte y sano, pues con tan solo 11 años mostraba una constitución física impresionante, superior incluso a varios adultos. Aquel niño sin duda era uno de los pocos elegidos, aquellos que el cielo había bendecido con una fuerza increíble. Entre él y su padre hubo siempre un gran amor, pero a diferencia suya, su padre era un hombre frágil que cayó víctima de una enfermedad que lo postró en la cama y amenazó con poner fin a su vida. Hakuji nunca se sintió conforme con el estilo de vida humilde que llevaban, y tenía grandes deseos de salir del pueblo en busca de mejor vida, pero cuando su padre enfermó, no tuvo más remedio que enfocar su tiempo en cuidar de él. Aunque aquello no le supuso ninguna molestia, pues su padre era lo más importante que tenía en la vida, el hombre que lo crió y lo alimentó a pesar de ser tan frágil. Hakuji se sentía honrado de poder devolver el favor ahora que él era más fuerte, pues después de todo, él creía que ayudar a los más débiles era el deber de quienes nacen más fuertes. Sin embargo, conforme la enfermedad avanzaba, Hakuji se dio cuenta de que sin la medicina adecuada, su querido padre no sobreviviría. Aquellos eran tiempos difíciles y ningún trabajo que pudiera obtener pagaría por las costosas medicinas que necesitaban. Así que desesperado por conseguir ayuda, Hakuji optó por robar y se convirtió en un hábil carterista que vaciaba los bolsos de los ciudadanos ricos de la ciudad. Con ese dinero logró conseguir medicina para su padre, quien poco a poco fue mostrando signos de mejora. Pero por desgracia no todos sus hurtos salían bien, pues más de una vez fue atrapado cometiendo fechorías, y de acuerdo a la ley de la época fue sometido a brutales palizas. Palizas que habrían dejado tullido a un hombre adulto, pero la resistencia de Hakuji era algo fuera de lo común, pues no solo aguantaba los golpes como si apenas lo sintiera, sino que encima se burlaba y se reía mientras recibía el castigo. A causa de esta inicial fortaleza, Hakuji fue llamado como el niño demonio por los pobladores del lugar, pues decían que no había manera de que un humano pudiera soportar tanto castigo sin desfallecer. Sumado a los golpes, el magistrado del lugar ordenó que se le tatuaran líneas en los brazos para que pudiera ser identificado como un ladrón. Aquello hizo que su padre se diera cuenta de lo que su hijo hacía para conseguir las medicinas, y le rogó que se detuviera, pues no quería vivir a costa del dinero de otros. Pero Hakuji no estaba dispuesto a dejar morir a su querido padre, por lo que en lugar de detenerse, decidió que tenía que volverse más fuerte para poder huir con el dinero que robaba. Más fuerte para poder derrotar a quienes lo perseguían o que buscaban venganza contra él, y más fuerte para evitar que lo volvieran a capturar. Sin embargo, al final no fue lo bastante fuerte y lo atraparon de nuevo, y con eso ya poseía 3 marcas en cada brazo, por lo que si volvía a ser capturado robando, le cortarían ambas manos. Pero a Hakuji esto no le importaba en lo absoluto, pues sabía que su padre estaba mejorando, y mientras lograra salvarlo, no le importaba lo que pasara con él. Sin embargo, cuando su padre se enteró que a su hijo lo habían vuelto a palizar, no pudo soportar la culpa, pues entendía que la única razón por la que su hijo robaba era porque él se había convertido en una carga. Así que, culpándose a sí mismo por las fechorías de Hakuji, escribió una carta donde le rogaba que rectificara el camino, ahora que aún estaba a tiempo, y se disculpó también por haber sido una carga para su hijo. Y tras esto, pensando que la vida de Hakuji mejoraría si él no estuviera, se quitó la vida colgándose en la puerta de su casa. Cuando Hakuji se enteró de esto, su corazón se rompió. El dolor lo consumió, pues no entendía por qué su querido padre, que nunca había hecho nada malo, tuvo que morir. Simplemente no era justo. Este mundo no era justo. Y tras enterrar a su padre, al estar marcado como un criminal, Hakuji fue desterrado de Tokio, por lo que acabó vagando por distintos pueblos de Japón. Consumido por su resentimiento hacia el mundo, se convirtió en un buscapleitos, hasta que un día, cuando tenía 15 años, se metió en una pelea con 7 hombres adultos, todos armados con palos y cuchillos. Pero la fuerza de Hakuji era tal que logró apalizarlos a todos con sus manos desnudas, haciendo honor a su apodo del niño demonio. Conmocionados por lo que veían, los vecinos llamaron a Keizo, un maestro de artes marciales que vivía cerca de aquella zona.
Por lo que le habían comentado, cuando Keiso llegó, esperaba encontrarse con un asesino armado. Pero al ver que se trataba de un muchacho que había logrado vencer a 7 adultos armados solo con sus manos, Keiso, sorprendido por tan formidable demostración, en vez de lanzarse a atacar al chico, le ofreció unirse a su dojo como su primer estudiante. Hakuji estaba demasiado cegado por la ira como para entender que ese hombre estaba tratando de ayudarle, por lo que pronto se lanzó al ataque, pero a pesar de su gran fuerza, no pudo hacer nada contra un experimentado maestro de las artes marciales, por lo que quedó inconsciente tras recibir una serie de poderosos golpes de aquel guerrero. Keiso entonces lo llevó hasta su dojo, y cuando despertó alabó su gran potencial, y nuevamente le ofreció quedarse ahí para entrenar, pero esta vez también le ofreció un trabajo, que no era otro que el de cuidar a su hija, una joven llamada Koyuki, quien padecía una enfermedad que la obligaba a permanecer en la cama. Hakuji preguntó extrañado por qué alguien dejaría a su hija enferma sola con un criminal, a lo que Keiso simplemente respondió que ya antes lo había sometido fácilmente, por lo que no tenía nada de qué preocuparse. Aquella respuesta dejó a Hakuji perplejo, pues aunque sus palabras sonaban como una amenaza, su actitud no podía ser más amable. Aquel balance entre poder y bondad sin duda impactó la mentalidad del joven. En cualquier caso, cuando llegaron a la habitación de la hija, Hakuji, al ver a aquella jovencita frágil y enferma, no pudo evitar recordar a su padre y se compadeció de su situación. El cuidado de los enfermos resulta una tarea pesada, pero él ya estaba acostumbrado a ello, por lo que nunca lo sintió como una carga, pues entendía que los enfermos sufrían constantemente y deseaba con todo su corazón poder ayudarlos a mejorar. Así, durante 3 años, Hakuji vivió en aquel dojo, cuidando a la hija y entrenando con el padre. Koyuki era una joven amable y simpática, cuya compañía agradaba a Hakuji, quien se volvió cada vez más cercano a ella, no solo como un cuidador, sino como un verdadero amigo. Ella se disculpaba constantemente por ocupar tanto de su tiempo, y una noche, cuando se iba a celebrar un festival, ella le pidió que la dejara sola para ir a disfrutar de los fuegos artificiales. Pero Hakuji respondió que ambos deberían ir a verlos juntos, y que si se sentía demasiado mal como para salir de la casa, entonces los verían el próximo año. Aquellas palabras conmovieron el corazón de Koyuki, quien nunca pensó que viviría para ver un próximo año, pues incluso su madre se había quitado la vida para no tener que ver morir a su hija. Koyuki hacía tiempo que había perdido la esperanza, pero de algún modo Hakuji se la había devuelto, y le había dado fuerzas, tanto así que no solo vivió para ver el festival del próximo año, sino que su salud mejoró y logró volver a valerse por sí misma, cumpliendo así la promesa de ver los fuegos artificiales juntos. Y aquella noche, bajo las luces del festival, Hakuji y Koyuki confesaron sus sentimientos el uno por el otro, y se prometieron en matrimonio, jurando Hakuji que se volvería aún más fuerte para así poder protegerla de todo peligro. Por su parte, Keiso era un sensei ejemplar que se encargó de instruir a Hakuji en las artes marciales, donde podría explotar la gran fuerza con la que había sido bendecido. Ambos, maestro y aprendiz, formaron un fuerte vínculo, pues compartían la creencia de que los fuertes debían ayudar a los débiles. Y para Hakuji, aquella creencia se convirtió en una obsesión que lo impulsaba a volverse cada vez más fuerte, pues en orden de proteger aquello que amaba, deseaba alcanzar un poder que le permitiera mantenerlo siempre a salvo. Tan fuerte se volvió que al cumplir los 18 años ya había superado el poder de su maestro, aunque sabía que aún estaba lejos de alcanzar su potencial, el punto máximo del combate, algo que él empezó a llamar el territorio supremo. El dojo donde vivía había pertenecido a Keiso durante años, quien lo recibió de parte de un anciano que se lo había regalado en agradecimiento por salvarlo de unos maleantes años atrás. Sin embargo, nunca tuvo más estudiantes aparte de Hakuji. Esto debido a que un grupo de samuráis, miembros de un dojo vecino, deseaban hacerse con la propiedad de Keiso, por lo que saboteaban su dojo al ahuyentar a cualquiera que se acercara a él. Sin embargo, eso no menguó la moral ni de Keiso ni de Hakuji, quien había logrado sanar su corazón en aquel lugar, y había encontrado en su sensei y su prometida una nueva familia y un nuevo hogar. La vida era buena, y el futuro lucía prometedor, sobre todo cuando un día Keiso lo mandó llamar para comunicarle que había decidido aprobar el matrimonio con su hija, y además también nombró a Hakuji como su heredero. Aquello conmovió el corazón del muchacho, quien nunca pensó que alguien como él, que tenía las marcas de un criminal, pudiera encontrar una vida tan próspera. Lleno de alegría, Hakuji decidió visitar la tumba de su padre, para contarle que había logrado corregir el camino tal como él siempre quiso. Pero aquella alegría pronto se convertiría en sufrimiento, pues mientras regresaba al dojo y el sol se ocultaba, vio a algunos vecinos reunidos en la entrada. En aquel momento, un escalofrío recorrió su cuerpo. Incluso antes de recibir la noticia, tenía un mal presentimiento que le helaba la sangre. Una mujer se acercó y con la voz quebrada le reveló que el pozo del dojo había sido envenenado
y tanto su sensei Keizo como su prometida Koyuki habían muerto, asesinados por los integrantes del dojo de samuráis, quienes deseando apoderarse de su propiedad y al darse cuenta de que no podrían vencerlos en combate, optaron por una maniobra cobarde y envenenaron el agua. Todo el entrenamiento y toda la fuerza que había conseguido al final no sirvió de nada, porque algún debilucho cobarde había asesinado a sus seres queridos sin que él pudiera hacer nada al respecto. Hakuji lloró amargamente la pérdida de su amada y de su sensei. Por segunda vez en la vida le habían arrebatado todo cuanto le importaba, pero esta vez las cosas eran peores, porque a diferencia de su padre, esto no fue algo que ellos decidieron, esto no fue provocado por las difíciles circunstancias de la vida. No, esta vez había un responsable, un grupo de criminales cobardes que campaban impunes. Cuando logró parar su llanto, Hakuji no era capaz de enunciar palabra o expresar emoción alguna, aunque por dentro la ira que sentía era inconmensurable, bloqueaba todos sus sentidos y únicamente un pensamiento recorría su mente: venganza. Ataviado con su uniforme, se dirigió al dojo responsable de aquel abominable crimen, y ahí había nada menos que 67 personas, entre estudiantes y maestros, todos armados con espadas de madera, y algunos de ellos blandían auténticas katanas. Pero Hakuji no dijo nada ni reaccionó de ninguna manera. Su mirada estaba totalmente perdida, pero aún así sus ojos reflejaban una furia incontenible. Y entonces, con sus puños desnudos, se enfrentó él solo a los 67 samurái que ahí había, y hasta el último de ellos fue brutalmente masacrado. Hakuji no solo los mató a todos, sino que la violencia desatada fue tal que los cadáveres quedaron irreconocibles. Cráneos aplastados, entrañas destrozadas, miembros arrancados. Cuando hubo terminado, aquello no parecían cadáveres, sino una amorfa masa de carne y vísceras. La escena era tan grotesca que en el futuro aquella anécdota sería recordada no como un hecho real, sino como una historia de terror, y muchos incluso se lo adjudicaron a un demonio. Pero aquel acto no fue la obra de ningún demonio, sino de un simple humano, uno cuya fuerza era realmente aterradora. Una criada del dojo presenció aquel suceso y enloquecida por lo que veía, salió huyendo, gritando que había aparecido un demonio. La conmoción llamó la atención en el pueblo, pero a Hakuji eso poco le importaba. Él simplemente se limitó a caminar sin rumbo por el pueblo, mientras la sangre aún goteaba de sus puños. Y al cruzar un puente, una misteriosa figura se plantó frente a él. Un hombre alto, pálido y de cabello negro, que extrañado por la conmoción causada por un supuesto demonio, fue a investigar de qué se trataba, pues él conocía la ubicación de todos los demonios y sabía que no debería haber ninguno en aquel lugar. Grande fue la sorpresa de Muzan al descubrir que todo ese alboroto había sido causado por un simple humano. Aquella era una oportunidad de oro para obtener un valioso subordinado. Un humano que sin siquiera conocer las técnicas de respiración poseía un poder comparable a los pilares de la cofradía cazademonios. Sin duda podría convertirse en un demonio de extraordinario poder. Y justo por aquel entonces, Muzan estaba pensando en formar un grupo de demonios especialmente fuertes que pudieran enfrentarse a los cazadores. Hakuji no tenía ningún interés en escuchar lo que ese hombre tenía que decirle, e incluso amenazó con matarlo si no se apartaba de su camino. Pero antes de que pudiera reaccionar, Muzan le atravesó el cráneo con la mano, inyectando una cantidad enorme de su sangre en él, para convertirlo en demonio, aún en contra de su voluntad. Consumido por su dolor, el muchacho dejó de resistirse. Todo recuerdo de lo que alguna vez fue Hakuji fue eliminado por Muzan, y no quedó más que un incesante deseo de pelear. El joven que alguna vez vivió para proteger a los débiles dejó de existir. Y en su lugar surgió un demonio que valora el poder sobre todas las cosas y desprecia a todos aquellos que muestran el más mínimo signo de debilidad. Un demonio llamado Akaza. Como demonio, Akaza olvidó todos sus recuerdos y únicamente un deseo existía en su interior: el deseo de volverse más fuerte y de pelear contra oponentes poderosos. Nada más importaba para él. Al servicio de Muzan se convirtió en un carnicero que había renunciado a todo excepto a la batalla. Sin embargo, aún como demonio y a pesar de haber perdido sus recuerdos humanos, Akaza nunca fue igual al resto de sus compañeros, pues mantenía un extraño sentido del honor proveniente de sus días humanos. Para empezar, jamás devoraba mujeres o niños,
y tampoco las atacaba, incluso a las que eran miembros del cuerpo de cazadores. Además, disfrutaba hablar con los humanos, incluso aquellos a los que tenía pensado matar, y guardaba un profundo respeto por aquellos que eran fuertes, asegurándose siempre de recordar sus nombres, incluso después de su muerte. Pero por sobre todas las cosas, disfrutaba enormemente del combate, y cuando encontraba a alguien fuerte, deseaba verlo alcanzar su potencial para poder pelear contra él. Debido a esto, más de una vez intentó convencer a cazadores poderosos de convertirse en demonios para que así pudieran volverse más fuertes y pudieran pelear sin cesar, aunque nunca ningún pilar aceptó la oferta, y todos acabaron muertos a manos de Akaza. Él también fue uno de las 12 lunas originales, y allí conoció a Kokushibo, quien ostentaba el título de la primera luna creciente, y deseando medir sus fuerzas contra tan formidable oponente, lo desafió a un duelo de sangre por el puesto como cabeza de las lunas. Aquel combate hizo temblar la tierra. Habían pasado siglos desde la última vez que Kokushibo se emocionó por una batalla, pero aunque Akaza presentó un desafío más que digno, el poder de la primera luna era absolutamente superior, y pronto logró someter a su retador. La regla dictaba que el ganador de la batalla debía consumir al perdedor, pero Kokushibo había disfrutado tanto con aquel combate que decidió perdonar la vida a Akaza, además de que consideraba un desperdicio el eliminarlo, pues él era uno de los demonios más útiles y uno de sus subordinados favoritos. Así que Akaza salvó la vida, y a partir de ese momento aprendió a guardar un gran respeto y temor por la primera luna, aunque en el fondo se sentía humillado por la derrota, y tenía como objetivo principal el volverse más poderoso, hasta que un día consiguiera la fuerza para eliminar aquel demonio de 6 ojos. Pero a pesar de esto, el odio de Akaza nunca se concentró en Kokushibo, pues ese dudoso honor lo tenía la segunda luna creciente, Douma, el más vil y sádico de entre todos los demonios. Todo en Douma le parecía insoportable: su actitud falsa, su sadismo para con sus víctimas, su predilección por devorar mujeres. Todo eso le repugnaba, y lo peor es que aquel maldito demonio era mucho más fuerte que él, a pesar de ser casi un siglo más joven. Akaza deseaba eliminarlo, pero sabía que aún no tenía la fuerza necesaria, por lo que tuvo que soportar la humillación y la rabia que su sola presencia le producía, mientras que Douma lo trataba como si fuera un simple mocoso. Lo cierto es que Akaza nunca se sintió cómodo entre las lunas superiores, pues la mayoría de ellos le producían un profundo rechazo, y es que a pesar de su condición de demonio, Akaza conservaba muchos valores humanos en él. Aunque eso nunca lo impidió de ser totalmente fiel a su amo Muzan, pues al igual que todas las lunas tenía la orden de encontrar tanto a la familia Ubuyashiki como al lirio de araña azul, pero al igual que todos sus compañeros, nunca tuvo éxito en aquella tarea. Así pasaron las décadas y los siglos hasta que un día recibió una orden de Muzan para eliminar a un grupo de cazadores que iban a bordo del tren infinito y acababan de derrotar a la primera luna menguante. Akaza se apersonó en el sitio y con tan solo verlo reconoció el poder de uno de los cazadores, quien sin duda alguna se trataba de un pilar. Buscando evitar interrupciones, se dispuso a matar al joven herido que estaba a su lado, pero su ataque fue bloqueado por el pilar de la llama, Kyojuro Rengoku. Ahí, Akaza habló sobre su desprecio por los débiles y alabó el potencial de Rengoku, ofreciéndole convertirse en un demonio, oferta que Kyojuro rechazó sin pensarlo, y ante su negativa, Akaza comenzó una pelea. En aquella batalla, Rengoku demostró ser un guerrero formidable, maestro de todas las formas en la respiración de la llama, pero la tercera creciente era un demonio demasiado poderoso. Sin embargo, fascinado por el increíble espíritu de pelea del pilar, Akaza no lo mató de inmediato, pues estaba decidido a convertirlo en demonio. Sin embargo, la voluntad de Rengoku era inquebrantable, pues incluso cuando el demonio le atravesó el abdomen, Kyojuro no cedió y de nuevo blandió su katana contra el cuello de Akaza. El demonio no temía perder su cabeza, pero entonces miró hacia el horizonte y se dio cuenta del error que había cometido, pues había perdido demasiado tiempo y el sol estaba ya por salir. Y si quería evitar la muerte, debía escapar y buscar refugio pronto. Pero cuando intentó retirarse, Rengoku, aún estando herido de muerte, sujetó sus brazos con tal fuerza que le impidió moverse, y entonces, por primera vez en su vida, Akaza sintió terror, pues si el pilar conseguía retenerlo un minuto más, el sol acabaría con él. Desesperado, el demonio tiró con tal fuerza que arrancó sus propios brazos y salió huyendo hacia el bosque. Pero el joven, de quien antes se había burlado por ser débil, lo persiguió y arrojó su espada contra él.
Aquello no lastimó realmente a Akaza, pero sí que lo hicieron las palabras del muchacho, quien lo acusó de cobarde por salir huyendo. Eso supuso un insulto gravísimo para el honor de Akaza, pues él jamás huía de una pelea, y tampoco lo hacía ahora, sino que únicamente se ocultaba de la luz del sol. Aún así, el rostro de Tanjiro quedó grabado en su memoria, y juró que le aplastaría el cráneo por atreverse a insultarlo. Aquel fue un día amargo para Akaza, pues no logró convertir al pilar en demonio, y cuando fue a reportarse ante Muzan, este lo regañó por no haber podido eliminar a los demás cazadores en el tren. Tras esto, Akaza no hizo nada de especial relevancia, hasta unos meses después cuando fue convocado a la Fortaleza Dimensional Infinita para ser informado sobre la muerte de Gyutaro. Pero fuera de eso, Akaza no tuvo gran participación en esa reunión, aparte de reafirmar su desprecio por las otras lunas superiores y recordarle a Kokushibo su promesa de que un día lo asesinaría. Varios meses más pasaron, y entonces de nuevo fue convocado a la fortaleza, pero esta vez no se trataba de una reunión, sino que había una orden directa de Muzan. Los cazadores habían invadido el castillo y estaba por librarse la gran batalla final. Así que para los demonios la orden era clara: debían eliminar a todos los cazadores de una vez y para siempre. En cuanto Akaza escuchó la orden, vino a su mente el rostro de Tanjiro, e ignorando por completo al resto de cazadores, se enfocó únicamente en buscar a aquel mocoso que había osado llamarlo cobarde. Y cuando finalmente lo encontró, saltó sobre él, burlándose pues aún lo consideraba débil. Pero grande fue su sorpresa cuando Tanjiro no solo esquivó sus ataques, sino que incluso consiguió acertarle un par de golpes. Golpes que dio con una espada que ahora portaba la guarda del difunto Pilar de la Llama. Entonces Akaza recordó las palabras de Rengoku, quien le aseguró que Tanjiro no era alguien débil, y ante aquella demostración aceptó que Kyojuro tenía razón, y mostró sus respetos a Tanjiro al decidir pelear en serio. Pero antes de que pudiera hacer nada, un segundo cazador atacó por sorpresa. Giyu Tomioka, el pilar del agua, también se había unido a la batalla. Akaza entonces lanzó su ataque de caos, ataque con el que antaño había hecho un gran daño a Rengoku. Pero la 11ª forma del agua le permitió a Giyu bloquear la totalidad del daño. Aquel movimiento impresionó a Akaza, quien pronto alabó el talento de su oponente, pero no había tiempo de hablar, pues los ataques combinados de Tanjiro y Giyu no daban cuartel. Y aún así, Akaza era tan poderoso que se las arregló no solo para mantener el ritmo con ambos cazadores, sino que llevaba la delantera en el combate, enviando a Tomioka lejos con una poderosa patada y quedándose a solas con Tanjiro. El demonio entonces habló sobre cómo fue bueno que Rengoku muriera esa noche, pues seguramente no hubiera podido volverse más fuerte de lo que ya era. Y habló también sobre cómo le repugnan a aquellos que son débiles, pero Tanjiro lo interrumpió diciendo que estaba equivocado, pues todos empezamos débiles al nacer, y es gracias a que otros nos cuidan que uno se vuelve fuerte. Es el deber de los fuertes proteger a los débiles, para que un día ellos también puedan volverse fuertes. Tanjiro profesaba aquellas palabras mientras la marca del cazador aparecía en su frente, y al escucharlo, algo se revolvía dentro de Akaza, como un eco de un pasado distante. Sentía como si algo lo quemara desde las entrañas. En ese momento, escuchó una voz hablando en su oído y sintió una mano posándose sobre su hombro. Instintivamente se volteó para lanzar un golpe, pero detrás de él no había nada más que aire. Y tras un instante de confusión, Akaza sintió una enorme rabia en su interior y se abalanzó sobre Tanjiro con redoblada furia. Pero el joven Kamado estaba ahora al nivel de un pilar y fue capaz de resistir la embestida del demonio. Aún así, la superioridad de la tercera luna seguía siendo evidente, y de nuevo comenzó a tomar la delantera del combate. Pero antes de que lograra herir de gravedad a Tanjiro, Giyu Tomioka se reincorporó a la batalla, cortando el brazo del demonio y luciendo en su mejilla su propia marca de cazador. La velocidad y fuerza de Tomioka aumentaron, y así arremetió contra Akaza, logrando incluso alcanzar su cuello en una ocasión. Pero Akaza demostró estar a la altura del desafío y pronto igualó la velocidad de su oponente. El pilar del agua estaba demostrando ser un oponente formidable, pues sin contar a la primera luna, Tomioka había sido el rival más habilidoso con el que se había enfrentado Akaza, incluso más que Rengoku. Pero aún así no lograban arrinconarlo, pues incluso luchando contra dos pilares, el demonio seguía manteniendo el control de la batalla. El combate se prolongó por un tiempo, pero tras darse cuenta de que sus oponentes ya habían utilizado todas sus técnicas, Akaza decidió poner fin a la batalla, y de un sólido golpe rompió la espada de Giyu,
para después apuntar su puño directo hacia su abdomen, dispuesto a acabar con él de la misma forma que había hecho con Rengoku. Pero en el último momento, Tanjiro interrumpió su ataque al cortar su brazo de un tajo, y al verlo, Akaza supo que algo había cambiado en el muchacho, pues mientras él intercambiaba golpes con Tomioka, Tanjiro había descubierto algo. No sabía qué era, pero cada célula de su cuerpo le decía que tenía que matarlo de inmediato. Entonces Akaza lanzó su ataque más poderoso, una onda de golpes provenientes de todas direcciones al mismo tiempo que envió a volar a sus dos oponentes. Tomioka quedó herido, aunque logró bloquear el daño fatal con su 11ª postura. Aquello sorprendió muchísimo a Akaza, quien ofreció convertirse en demonio para evitar morir como habían hecho Kyojuro y Tanjiro. Pero entonces ocurrió algo imposible, pues el radar de Akaza falló. Su habilidad demoníaca consistía en percibir el espíritu de pelea de sus oponentes, de forma que podía leer todos sus movimientos para así contraatacar de forma perfecta. Pero Tanjiro había descubierto una forma de eliminar su espíritu de pelea, de borrar su presencia del campo de batalla, volviéndose indetectable para la técnica del demonio. Así pues, cuando Akaza dejó de sentir su presencia, lo dio por muerto. Pero el joven cazador en realidad estaba justo detrás de él, preparado para cortarle la cabeza. ¡Akaza!, gritó Tanjiro, delatando su posición. El demonio volteó de inmediato para golpear a su enemigo, pero fue en vano, pues Tanjiro lo esquivó. Akaza lanzó más golpes, pero ninguno consiguió dar en el blanco. En todos sus siglos peleando, jamás había encontrado un enemigo capaz de borrar su presencia del campo de batalla. Pero en aquel momento, era como si Tanjiro fuera invisible. Aún así, eso no debía suponer un problema, pues un guerrero experimentado estaba siempre preparado para situaciones inesperadas. Por lo que mantuvo la compostura, vio a Tanjiro aproximarse y se preparó para un choque frontal. Lanzó un poderoso golpe, pero Tanjiro saltó y desde el aire blandió su katana a través del cuello del demonio, cortando su cabeza. En ese momento, Akaza vio en los ojos de Tanjiro y a pesar de su gran destreza marcial, en sus ojos no percibía rastro alguno de ira, miedo o cualquier intención asesina. Y entonces Akaza comprendió mientras su cabeza caía que aquello capturado en los ojos de su oponente, ese estado de ausencia y relajación que permitía al cuerpo moverse sin siquiera pensarlo, era el territorio supremo que tanto había buscado alcanzar. Tanjiro, con sus últimas fuerzas, había logrado cortar la cabeza de Akaza, y aquello habría supuesto el fin para cualquier otro demonio, pero no para él, pues incluso con su cabeza separada de su cuerpo, Akaza no estaba dispuesto a dejar de pelear. Sujetó su cráneo e intentó volver a ponérselo, pero un golpe de la espada rota de Tomioka se lo impidió. Pero incluso entonces, mientras su cabeza se desintegraba, su cuerpo logró sellar la herida en el cuello y continuó moviéndose incluso sin cabeza, atacando ferozmente a Tanjiro, quien agotado por su último ataque, no pudo esquivar el golpe y quedó inconsciente tras una poderosa patada. El cuerpo sin cabeza de Akaza se dispuso a rematarlo, pero Giyu se interpuso en el camino, dispuesto a pelear hasta el final para salvar a su compañero. Akaza, incluso sin cabeza, mantenía sus fuerzas y su deseo de pelear. Pero entonces, escuchó una voz que le suplicaba que por favor se detuviera. Una voz que no había escuchado hacía más de 200 años. Era la voz de su amada, Koyuki. «Por favor, déjame, debo volverme más fuerte», dijo Akaza. «¿Y por qué quieres volverte más fuerte?», dijo Koyuki. «Debo ser fuerte. Si no lo hago, no podré salvar a papá. Te curaré, te ayudaré, te salvaré. Mi vida no fue más que un montón de promesas vacías, promesas que nunca pude cumplir. Cuando muera, no podré ir donde mis seres queridos. Hicieron un buen trabajo, humanos. Lograron hacerme recordar mi pasado», pensaba Akaza, mientras su cabeza volvía a crecer. Tanjiro despertó y tomó su espada para volver a la batalla, pero estaba tan débil que ya no podía levantarla, así que en lugar de eso golpeó directamente a Akaza con un puñetazo. Aquel golpe tan débil no hizo daño alguno al demonio, pero le hizo recordar a su sensei y sus sesiones de entrenamiento. «Odio a los débiles. ¿Por qué odio a los débiles? Porque nunca luchan cara a cara. Son cobardes que envenenan pozos y matan mujeres. Pero yo, mis manos protectoras, las utilicé para asesinar. Ensucié las enseñanzas de mi maestro y fallé en cumplir el último deseo de mi padre. Está bien, sé que no pude cumplir mis promesas, pero ahora
hay una última persona a la que tengo que matar. Akaza adoptó su postura de combate, miró a Tanjiro y le sonrió con gratitud. Y entonces dirigió su ataque más poderoso hacia sí mismo, machacando su cuerpo. Pero incluso entonces comenzó a regenerarse por sí solo. Detente, basta, no quiero regenerarme. La pelea terminó. No importa si puedo vivir sin cabeza. Yo perdí en el momento que alguien logró cortármela. Fue una pelea justa. Su técnica superó a la mía. Se acabó. Yo quiero morir con honor. Akaza entonces vio a su padre y preguntó si ya no sentía más dolor. Se disculpó por no haber podido cumplir con su deseo. Y después, la mano amiga de su sensei lo levantó, asegurándole que sin importar a dónde fuera, ni él ni su padre lo iban a abandonar. Pero antes de que Akaza cruzara el umbral, otra mano jaló de regreso hacia la vida. Era la mano de Muzan. ¿A dónde crees que vas? Todavía tienes que volverte más fuerte, dijo el rey de los demonios. Es cierto, yo tengo que ser más fuerte, dijo Akaza, mientras comenzaba a regenerarse una vez más. Pero entonces, otra voz sonó en su interior. Está bien, Hakuji, ya es suficiente, ya puedes descansar. Era la voz de Koyuki, su amada Koyuki. Vamos a casa, Hakuji. Akaza. Es hora de que vengas con nosotros. Vámonos ya, Hakuji. Ya no tienes que seguir peleando. Siguiendo la voz de su amada, desde las entrañas de Akaza, Hakuji regresó, y librándose por completo de la influencia de Muzan, se abrazó de su amada Koyuki, rogando por su perdón, mientras ésta le sonreía y le daba la bienvenida, alegrándose de que haya podido regresar a su lado. Entonces, el cuerpo del demonio comenzó a desintegrarse como si el sol lo hubiera alcanzado. Y así murió Akaza, no porque haya sido derrotado por los cazadores, sino porque él mismo decidió abandonar este mundo, al sentir que había sido justamente superado, recuperar sus recuerdos humanos y desear volver a reunirse con sus seres amados. Si este video te gustó, por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría muchísimo. Déjame tu comentario con tus opiniones respecto al tema. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales para estar más en contacto conmigo y no perderte de las novedades del canal. Puedes encontrarme en Instagram como @ponce.turambar y en Twitter como @lazonafantasma3. Envío también un gran agradecimiento a Races, Rafael Van Rock, Uber Ninja, Greenicat, Valeria Cruz, Gabriel Blake, Joaco Itria y Eduardo Abarca, quienes son los miembros del canal y gracias a los cuales este tipo de videos son posibles. Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo uniéndote a los miembros desde tan solo $1 al mes. De verdad te lo agradecería muchísimo. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.